Muy buen día. Vamos a continuar con el diplomado de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y en este caso, en el módulo 3 vamos a ver cuáles son las normas internacionales que influyen para la gestión de un buen sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Lo que queremos es que el alumno entienda un poquito cuál es el anexo SL y cómo éste tiene a estandarizar todas las normas ISO y los beneficios que esta trae. Asimismo, conocer cuáles son los requisitos comunes, en particular de la 14001, que es medio ambiente, y la 45001, que es seguridad y salud, y que estos facilitan la integración a un sistema de gestión. El ISO pues es una organización internacional para normalización, ¿no? Está conformada por 164 países, las sedes centrales en Ginebra, y estas normas internacionales son de carácter voluntario. Ningún país actualmente lo obliga a cumplir. ¿No? En Perú también no es la excepción, no nos obligan a cumplir estas normas, pero muchas empresas la adoptan porque tienen muchos beneficios, ¿no? Para la mejora de sus productos, servicios, buenas prácticas, hace que sus procesos sean más eficientes, más eficaces, la mejora continua también es mucho más relevante e importante cuando se aplican estas normas a la empresa. Y asimismo pues generan cierta reputación en el mercado nacional e internacional. Cuando una empresa implementa este tipo de normas, pues corresponde a empresas pues de alto nivel que tienen bastante compromiso con seguridad, ambiente, calidad y esas cosas. La estructura de las normas ahora son respecto al anexo SL, que dentro de sus características es que tiene una estructura principal común, tiene subcláusulas comunes, términos y definiciones comunes, enfoque de gestión de riesgos, alineación de las normas con el sistema de gestión, vocabulario básico genérico, y al ser una estructura de alto nivel quiere decir que se repite en cada una de ellas. La ISO 9001, 14001, 45001, por no decir otras, pues todas tienen la misma estructura de alto nivel. ¿En qué difiere? En la cláusula número 8, que va referente a la operación, es ahí donde, digamos, salta lo particular de cada norma, ¿no? Ambiente, calidad o seguridad y salud. Dentro de las cláusulas tenemos la primera, el alcance, que refleja el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo, soporte, la operación, la evaluación de desempeño y la mejora. Todas las normas ISO proceden de este mismo tipo de estructura. Algunas definiciones: el trabajador, pues persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Alta dirección, persona o grupo de personas que dirige y controla una organización. Organización, persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con las responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos de alta dirección. Eh, la parte interesada tenemos a la persona u organización que puede verse afectada por o considerarse afectada por una decisión o actividad. El riesgo es el efecto de la incertidumbre, el riesgo para la SCT, combinación de probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos a exposiciones. Entonces, riesgo para la seguridad y salud en el trabajo pues es una combinación entre la probabilidad y la frecuencia. Lesión y deterioro de la salud, efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Peligro, fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud, es una fuente. Oportunidad, circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño. Incidente, suceso que surge del trabajo en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesión y deterioro de la salud. La eficacia, extensión en lo que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. El ciclo de vida, etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de los recursos naturales hasta la disposición final. Muy parecido a lo que vimos antes, ¿no? Lo que estaba en la Ley General del Ambiente, qué cosa es el ciclo de vida. Medio ambiente, entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua y el suelo, los recursos naturales, la flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que pueden interactuar con un medio ambiente. Entonces, el aspecto es lo que va a interactuar, que puede ser, digamos, el residuo en sí.
y el impacto es en cambio lo que va a causar ese residuo. Prevención de la contaminación, utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de que de reducir impactos ambientales adversos. Las estructuras de las normas, pues básicamente tenemos esto. Las generalidades están del capítulo 1 al 3, objeto y cambio de expresión, referencias normativas, términos y definiciones. Ahora vemos que a partir del 4, el contexto, la organización, el liderazgo y la planificación, todo a eso le podemos llamar el planear. El apoyo y la operación es el hacer, el verificar es la evaluación de desempeño y el actuar es la mejora continua. Como vemos, ahí tenemos el ciclo de Deming, el PHVA. Los principios de la integración. No existe norma única para todos los sistemas de gestión, sino elementos comunes entre las normas ISO, que se llama el anexo SL, que permite manejar el sistema integradamente. Tenemos un cuadro comparativo. El tema clave, por ejemplo, del 14001 es los impactos sobre el ambiente. En la ISO 45001, en cambio, es el bienestar del trabajador. Los objetivos claves, por ejemplo, en el ambiente tenemos reducir impactos negativos, cumplir la normativa. Aquí tenemos reducir riesgos, reducir costos por accidentes, cumplir con la normativa de SST. Entonces, como vemos, tienen elementos y van variando de acuerdo a lo que la norma se enfoca. Si acá tuviéramos la 9001 sería calidad, entonces ya tendría otro tema clave. Ahora, ¿qué requisitos para el sistema integrado de gestión de seguridad y salud ocupacional? Para desarrollando las normas ISO, pues tenemos en cuenta que debe, toda palabra debe, cuando vemos en la norma que dice debe, indica un requisito. Quiere decir que sí o sí se debe cumplir. No hay forma de omitirla y debe estar en toda su forma, en todo su ámbito, como lo exige el debe. El debería indica una recomendación, o sea que puedes hacerlo, pero no es de forma obligatoria. Y el puede indica un permiso, posibilidad o capacidad, o sea, es ya totalmente opcional. Vamos a ver, entonces, como les decía, no vamos a ver el capítulo 1 al 3 porque son generalidades, ¿no? Todas las normas lo tienen. Lo que vamos a ver es desde el capítulo 4. ¿Qué cosa es el contexto de la organización? Para ambas normas, la 45.000 y la 14.000. Implica la comprensión de la organización y su contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance y el sistema de gestión. Generalmente en la comprensión de la organización y su contexto pues se basa en un análisis tanto interno y externo. ¿Qué nos dice? Que debe determinar las cuestiones externas e internas. Entonces, al decir debe, es un requisito, vimos, ¿no? Que tenemos que hacerlo de forma obligatoria. Y que afecta la capacidad para lograr los resultados. ¿Qué resultados? Pues los resultados que me estoy proponiendo del sistema de gestión, sea en ambiente o sea en seguridad de salud. Y como estamos hablando acá de un SOMA, que es un sistema completo, pues en ambos, ¿no? Debemos analizar las cuestiones externas e internas que no me permitan cumplir mis objetivos medioambientales y mis objetivos en seguridad y salud ocupacional. Para esto pues se suele utilizar muchos tipos de herramientas, el análisis PESTE, el análisis de Ishikawa y también el análisis FODA, ¿no? En toda pues análisis de contexto podemos ver que siempre tenemos muchas áreas, ¿no? De una empresa. Tenemos la parte financiera, la parte estratégica, también tenemos la parte de la ejecución mismo de la obra y la finalización de la obra. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo las necesidades de las partes interesadas ingresan por un lado, hacemos todo un proceso operativo que va desde gestión comercial, desarrollo, diseño y desarrollo, licitamos, ejecutamos y finalizamos para la satisfacción del cliente o las partes interesadas, y también observamos los quejas y reclamos, ¿no? Este es un mapa general de procesos. Entonces vemos que los procesos de apoyo están abajo: la logística, la sistema administrativa, el mantenimiento, la contabilidad, y los procesos estratégicos arriba. ¿Qué hacemos? La dirección, la planificación, la gestión financiera, el sistema de gestión integrado, el sistema de gestión anti-soborno.
Este es un mapa general de precio, es un ejemplo, ¿no? Eh, Podemos hacer utilizar una herramienta para caracterizar los procesos individuales, el famoso CIPOC. Es una herramienta en formato tabular para caracterizar un proceso a partir de la identificación de los elementos claves en los dominios, los proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes, ¿no? Tenemos proveedores, suppliers, entradas, los inputs, los procesos, los process, outputs y los customers, que son las salidas y los clientes, ¿no? Entonces, esto también puede ser una herramienta que nos ayude muy bien a cumplir la primera parte, que es el análisis del contexto de la organización. Los proveedores, pues ya sabemos, son quienes suministran lo que necesita para ejecutar el proceso, o puede ser materia prima o servicios. Las entradas, pues cuáles son los insumos requeridos, que tenemos acá, pues básicamente la materia prima. Qué se hace, el proceso implica qué hace el proceso, ¿no? Convertimos la materia prima bajo un proceso de transformación, o sea, vamos viendo los pasos, ¿no? 1, 2, 3 y esas cosas. Las salidas son cómo es el resultado, el reporte financiero, el reporte contable, o sea, cómo vamos, estamos haciendo bien, perdemos, ganamos. Los clientes es cómo lo necesitan, qué necesita el cliente en la salida de este proceso. Necesitamos una silla de metal, una silla de madera, una silla de plástico, o sea, tenemos que ver qué es lo que necesita el cliente y si estamos cumpliendo esa parte. Se debe considerar que los proveedores y clientes pueden ser internos o externos, ¿no? Siempre muy importante. Las entradas y salidas pueden ser de materiales, servicios o información. No solamente pues vamos productos, sino servicios también. Puede ser este, tal vez un servicio de limpieza o inclusive un servicio de información, ¿no? Donde yo puedo consultar algo así como Infocorp, ¿no? Donde, o sea, cómo está esta persona y lo que brinda ahí es una información, ¿ve? La empresa. Eh, el enfoque es capturar pues el conjunto clave de entradas y salidas y no el definir en detalle el proceso. El CIPOC sirve para ver qué cosa entra, qué sale y no tanto definir el proceso. El contexto de la organización, ¿no? Capítulo 4, vamos al punto 2, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y las otras partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Pues todas las que aquellas pueden verse afectadas por la decisión, es lo que decía la definición. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, proveedores, sociedad, gobierno, clientes, propietarios, gerentes, empleados, ¿no? Tenemos partes interesadas internas, partes interesadas externas. Se debe determinar, ya sabemos esa palabra debe, cuáles son las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión, tanto en ambiente como en seguridad y salud, las necesidades y expectativas pertinentes, cuáles de dichas necesidades se convierten en requisitos legales y otros, ¿no? Por ejemplo, los empleados son parte interesada porque yo deseo pues que estén bien de salud. Los proveedores también, que cuando vengan pues todos sus trabajadores sean igual tratados como el mío. O sea, tengo una parte interesada externa, pero el proveedor lo que quiere es que yo siempre le compre y, y yo lo que quiero de él es que siempre me brinde el producto, pero sin menoscabar en lo que yo necesito, que trate bien a su gente o que cuide el medio ambiente, ¿no? Que no me esté contaminando. La sociedad, obviamente, ¿no? Una parte interesada externa. Si mi empresa hace demasiado ruido, pues empiezo a incomodar a todos los demás. Todo mi personal puede tener su tapón de oídos, pero las personas que están afuera no. Entonces es una parte interesada que le importa si yo tomo una decisión. Si yo tomo la decisión de bajar el ruido a todo, pues le afecta. Entonces es una parte interesada. Determinación del alcance del sistema de gestión SOMA. En este caso ya vamos al 4.3. Cuando se determine el alcance, la organización pues, debe considerar las cuestiones externas e internas, que hace referencia al apartado común 4.1, el anterior, en la matriz FODA. Ahí es más o menos donde vamos viendo. Bueno, no tanto la matriz FODA, no podemos hacerlo con cualquier herramienta. Los requisitos legales, muy importante, y otros requisitos que hace referencia en el apartado 4.2. O sea que también tenemos que obedecer a la ley, qué es lo que nos pide la ley. Unidades, funciones y límites físicos de la organización. Eso es en la parte de la gestión de medio ambiente, la 14.001. Productos y servicios de la organización, es en común. Y la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo planificadas o relacionadas. Todo eso pues va a determinar hasta dónde puede alcanzar mi sistema, ¿no?
qué partes van a formar parte de él. Una vez que se determine cuál es el alcance dentro del sistema, hay que meter entonces todas las actividades, productos y servicios que estén dentro de ese alcance. Si yo quiero implementar un sistema de gestión, ¿a qué me refiero? O sea, estas normas internacionales no es necesario aplicarlas, digamos, a toda una organización, a todos sus procesos de la organización, no. Tú puedes aplicarlas solamente a una parte pequeña. Entonces, ahí determinas el alcance. Por ejemplo, me acuerdo, esta empresa prestadora de servicios de agua potable, SEDA, eh, en algún momento tuvo una certificación internacional. No me recuerdo bien, creo que era la 9001, y aparecía en los recibos, pero no era su alcance de esa norma, de la aplicación de esa norma, de la certificación, era solamente la emisión de los recibos. En otras palabras, la aplicación de la norma con sus altos estándares solamente estaba enfocada en la emisión de los recibos que nos cobraba, no en el servicio propiamente dicho, no en el servicio de quejas y reclamos. ¿Ve? Y su alcance era eso solo, desde cuando entra la lectura del medidor hasta cómo hacen el proceso para cobrarte, como el sistema automáticamente determina quién lo revisa y todo el proceso hasta que salga tu recibo final, y cuando tú cobres, perdón, cuando tú pagues y cómo ellos procesan el recibo ya es cancelado de la deuda, ¿no? En eso no me estaba certificado, solamente a eso aplicaron la norma, entonces el alcance y solo sería ese sistema. Ahora, si yo quiero meter dentro el sistema de atención al cliente, entonces ya el alcance de la norma es mayor. Entonces ya tendré que meter nuevas actividades a lo que refiere al sistema, las actividades de quejas, reclamos y demás. En 4.4, el sistema de gestión de SOMA debe establecer, implementar, mantener y mejorar. Entonces vemos que aquí está pues es la mejora continua. Establecemos, implementamos, mantenemos y mejoramos. Vamos con el capítulo 5, que es el liderazgo. Nuevamente para estas dos normas, la 14.000 y la 45.000, tenemos 4 ítems ahí. Primero, liderazgo y compromiso, política de SOMA, roles, responsabilidades y autoridades en la organización, consulta y participación de los trabajadores. Esto solo aplica a la 14.001. El liderazgo y compromiso de parte de la alta dirección. Dice, debe demostrar, debe, ¿no? Siempre un requisito, debe demostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión SOMA. ¿Cómo? Debe rendir cuentas, debe establecer políticas y objetivos, indicadores y metas, integrar los requisitos en los procesos, asegurar los recursos que este sistema va a necesitar para que funcione, recursos pues como de algún experto o un área aparte de que guíen la aplicación de esto, tal vez contratar un auditor, o sea, todos los recursos que necesita para que esto funcione. Comunicar, hacer partícipe a todos, asegurar el logro de los resultados, dirigir y apoyar a las personas. Promover la mejora continua, muy importante, apoyar otros roles pertinentes de la dirección, desarrollar, liderar y promover una cultura en la ISO 45001. Esto nos dice pues que tiene que tener una cultura de prevención, ¿no? Todas las personas, la empresa misma y también los trabajadores. Proteger a los trabajadores de apreciarlas al informar, muy bien, entonces la alta dirección debe proteger a los trabajadores que se dignan a reportar alguna inconformidad, por ejemplo, que el material del nuevo guante que se ha repartido es inadecuado, entonces reportar a ellos y protegerlos porque lo reportan, ¿no? Las represalias no solamente de sus compañeros, también de sus jefes, ¿no? De ambos puede haber. Asegurar procesos para la consulta y participación, debe haber pues un método físico, o sea, se debe ver la forma. Apoyar el establecimiento y funcionamiento del comité de SCT. Esto en la 45.001, debe apoyar, debe establecer, y el funcionamiento de la SCT, la alta dirección debe comprometerse a eso. En cuestión de política, establecer, implementar y mantener el adecuada al propósito y el contexto y el marco para los objetivos. La política es pues lo general, o sea, cómo voy a reaccionar, cuál es mi posición. Mi posición es que la seguridad es primero, ya, entonces la seguridad tiene que ser primero, esa es mi política, ¿no? Si mi política es que
El trabajador debe ser siempre escuchado, pues todo en el marco de lo que yo trabajo va teniendo esa matiz, ¿no? De siempre escuchar al trabajador. Nos dice que debe incluir el compromiso de los requisitos legales, obviamente, proporcionar las condiciones seguras y saludables, esto de acuerdo a la 45001, eliminar peligros y riesgos, proporcionar las condiciones seguras y saludables, asegurar la consulta y participación. Esto es dentro del marco de la 45000. Debe proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos en la 14001, y la mejora continua es para ambas leyes. Ambas normas, perdón, no son leyes, ambas normas, la 45000 y la 19000. Debe mantener como información documentada, o sea, debe haber información que se registre algún cambio, alguna mejora, una inspección, todo eso debe estar documentado. Comunicarse dentro de la organización, debe fluir la comunicación cuando se va a hacer inspecciones, auditoría, la comunicación debe ser a todo nivel, también para levantar incidentes, para investigar incidentes. Estar disponible a las partes interesadas pertinentes, o sea, escucharlas, reunirse con ellas y ser pertinente y apropiado. O sea, hay que respetar la norma. Debe asegurarse, dentro del punto 3, los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, que los trabajadores en cada nivel de organización deben asumir su responsabilidad sobre los aspectos del sistema de gestión sobre los que tenga control. Esto se refiere, pues, imagínate que yo tengo una empresa de transportes, ¿no? Entonces yo me debo asegurar que el trabajador sepa cuál es su responsabilidad para cuando antes de manejar. De tal vez hacer una inspección, dar una vuelta al vehículo, revisar el aceite, revisar los sensores, no sé, y todo lo que yo he colocado en mi norma debo asegurarme que el trabajador lo sepa, ¿ya? Y cumpla, porque es su responsabilidad y si no lo hace puede acaecer pues en algún accidente. Asignen y comuniquen la responsabilidad y roles y mantenerse como información documentada. Solo tenemos que poner en un registro y mantenerlo como una información documentada que estamos asignando roles, ¿no? Que tú te vas a encargar de aquí, de allá, tu responsabilidad va a ser esto. Si hay alguna diligencia, pues esta persona lo solicita. Si hay un reclamo, esta persona lo solicita. Es así como señalamos las autoridades. Debe asignar responsabilidad a autoridad para asegurarse que el sistema de gestión es conforme, informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo o no tengo un equipo de trabajo de Insoma, pues me debo asegurar de que el sistema de gestión es conforme. Entonces tengo que buscar o entre mi personal alguien idóneo que pueda darle seguimiento o contratar un externo y asimismo informar a la alta dirección sobre el desempeño, ¿no? Si no hay ningún experto, pues tengo que buscar quién lo va a hacer, el gerente, no sé, el gerente de recursos humanos, pero se tiene que señalar quién. No se puede decir, no, como no hay nadie quien lo haga, por eso no se me informa. Eso no es factible dentro de la norma. En el punto 4, la consulta y participación de los trabajadores debe establecer, implementar y mantener procesos de consulta y participación de los trabajadores o sus representantes. ¿Ve? Hay que hacerlos participar y hay que escucharlas. No solo deben participar en la implementación, también la evaluación de los desempeños, ¿no? Y las acciones de mejora. Debe proporcionar mecanismo, tiempo, formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Obvio. Si yo quiero sugerencias, pues lo publico en mi periódico mural y debo darle un tiempo, ¿no? ¿Y cómo me deben hacer llegar esas sugerencias? ¿Un buzón o le entregan algo a determinada persona, a determinada área? Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no pueden eliminarse. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, mmm, había obstáculos, no se podían reunir y muchos no tenían internet para poder tal vez reunirse en línea. Entonces acá dice que la empresa es la que tiene que determinar, eliminar los obstáculos o minimizarlos. Entonces tal vez podría ser hacerle una recarga al personal justo el día en que se va a tener la reunión para que solo asista a esa reunión, ¿no? Eso podría ser algo que, que rompa la barrera de la comunicación o facilitarle un celular a préstamo con datos o con un plan, pero ya eso depende de cada empresa.
Debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, establecimiento de la política, asignación de roles y responsabilidades, determinación de cómo cumplir los requisitos legales, establecimiento de objetivos, determinación de los controles aplicables, determinación que necesita seguimiento, planificación, establecimiento, implementación y el mantenimiento de programas de auditoría, aseguramiento de la mejora continua. Entonces, esto es lo que se debe enfatizar la consulta. La determinación de los mecanismos para su consulta y participación, el hiper, debemos consultar, es para hacer nuestro hiper y ver nuestras oportunidades, las acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos, ¿no? Se les consulta, puede ser por cada uno de ellos, o si tengo un poco personal, si tengo mucho, tiene que ser a través de sus representantes, ¿no? Determinación de los requisitos de competencia, necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación. Entonces es como preguntar, ¿no? O sea, tengo este puesto nuevo, ¿qué tipo de personal debería estar aquí? Algo así. Determinar de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo. La determinación de medidas de control y su implementación y usos eficaces, investigación de incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas. Vamos al capítulo 6 de la planificación. En la planificación tenemos dos puntos: acciones para abordar los riesgos y oportunidades y objetivos de planificación para lograrlos. Al planificar, pues un SOMA se debe considerar las cuestiones referidas en la parte 4.1, ¿no? Que era el contexto y los requisitos. En el 4.2, el alcance y determinar los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que el sistema va a alcanzar los resultados. No puedo poner, pues, planificar algo que está muy inalcanzable para mi empresa en materia de objetivos. Deben ser razonables. Prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Ese es el punto base de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Respecto a la organización. Acciones para abordar riesgos y oportunidades: tenemos que al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema SOMA y sus resultados previstos que es necesario abordar la acción, debe tener en cuenta, de acuerdo a la 45001, los peligros a la seguridad y salud del trabajo, los riesgos para la seguridad y salud del trabajo y otros riesgos, las oportunidades para la seguridad y salud del trabajo y otras oportunidades, en lo que es la ISO 45001, los aspectos ambientales significativos, y en combinación de ambos tenemos que ver los requisitos legales y otros requisitos y las situaciones de emergencia potenciales. Dentro de las acciones para abordar riesgos y oportunidades tenemos que determinar, dice bien claro, debemos de determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos, asociados con los cambios en la organización, sus procesos o el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, si yo sé que mi empresa se va a mudar de local, no sé, eh, entonces si yo sé que me voy a mudar, tengo que ver, pues, lo nuevo local, los peligros asociados a ese cambio, al nuevo ambiente de trabajo. Ese es en el caso de cambios planificados, permanentes o temporales. Para ambos se debe, para cualquier tipo de cambio se debe evaluar para los riesgos y oportunidades, para que los resultados previstos por el sistema de gestión no se puedan cumplir. Con los resultados me refiero a que me he propuesto, pues. Si me he propuesto reducir el índice de accidentabilidad, o tal vez la emisión de algún efluente, de algún residuo, entonces, y que de repente, como me voy a cambiar de local, ya no voy a cumplir, no, eso no es excusa. Por eso la norma te dice debemos mantener información documentada sobre riesgos y oportunidades, los procesos y acciones necesarios, determinar y abordar sus riesgos y oportunidades. En lo que es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, para la 45001, que es seguridad y salud en el trabajo, los procesos de identificación continua y proactiva de los peligros deben tener en cuenta, pero no se deben limitar a
a cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización, el acoso, bullying, intimidación, el liderazgo y la cultura de organización. Actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan. Infraestructura, equipos, materiales, sustancias y las condiciones físicas del lugar, diseño de productos, servicios, investigación, desarrollo, ensayos, producción, el montaje, la construcción, prestación de servicios, mantenimiento y disposición. Factores humanos y cómo se realiza el trabajo. Eh, Cuando tenemos pues actividades rutinarias y no rutinarias, todos esos debemos tener en cuenta: la infraestructura, el diseño de los productos, los factores humanos y cómo se realiza el trabajo, ¿no? Si el proceso es correcto o no. Dentro de los factores humanos podemos ver pues que esté, no sé, incapacitado, o el elemento que tiene que coger esté demasiado alto y la persona es baja, ¿no? Y cosas así. Los incidentes pasados pertinentes, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias y sus causas, las situaciones de emergencia potenciales, las personas, incluyendo la consideración de aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas y visitantes. En este punto, pues es obvio, ¿no? Todos los incidentes que fueron pasados deben ser considerados como peligros también, para ver qué puede hacer para que no se vuelva a repetir y qué nos pasó antes. Las situaciones de emergencias potenciales, incendios, terremotos, aluviones y demás. Y las personas, incluyendo las que trabajan ahí, las que vienen temporalmente, las que pasan de visita nada más, o sea, tomar en cuenta para todo ese tipo de personas la identificación de los peligros. También aquellas personas que en las inmediaciones del lugar de trabajo pueden verse afectadas por las actividades de la organización. Como les decía, ¿no? Si mi empresa está muy cerca a casas y hago mucho ruido, pues ahí hay un peligro, ¿no? Hay un peligro para la seguridad y salud del trabajo, la emisión de gases y esas cosas. Los trabajadores en una ubicación que no esté bajo el control directo de la organización. Entonces también debo ver los peligros y identificarlos, perdón, los peligros de trabajadores que no necesariamente están en mi planta. Puede verlos enviados, no sé, a una zona X a hacer un trabajo específico. También debo ver que estén, que no tengan ningún peligro. Por ejemplo, las empresas que hacen pues las reparaciones o las instalaciones de teléfono, de internet, pues en ese contexto ellos no trabajan directamente donde está la ubicación de la empresa, sino en las casas, ¿no? Entonces debemos facilitarle con todos los equipos y todo lo que demás necesita en base a la identificación de los peligros que yo considero que puede encontrar en cada casa, por ejemplo. Otras cuestiones pueden ser el diseño de áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, maquinaria, equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar, causadas por las inmediaciones del lugar, esto es muy importante, ¿no? En cierta forma debo ver si mi empresa está en un lugar, digamos, muy peligroso, donde cada vez que salen los pueden asaltar, robar y causarles lesiones y daños. Entonces debo ver la forma de asegurarme de que tal vez suban al bus dentro de mi empresa y luego salgan con el bus ya, digamos, lleno, directo a sus domicilios, algo así, ¿no? O también hacer una nueva identificación cuando afuera de mi empresa va a, digamos, cambiar una tubería de desagüe producto de un asfaltado posterior. Entonces ahí va a haber un peligro de un espacio pues abierto y una caída, ¿no? Para el trabajador. Entonces debemos identificar también lo que está afuera y que pueda comprometer. Situaciones no controladas por organización y que ocurren en las eliminaciones del lugar de trabajo, lo que habíamos visto. Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos y actividades. Para un cambio que se va a hacer significativo, también se debe identificar antes de que se dé el cambio. Es algo propuesto, entonces ver si va a afectar demasiado nuestro sistema. Los cambios en el conocimiento y la información sobre la experiencia. Muy bien, entonces
Si yo no considero algo como peligro y luego de una investigación determina que sí es peligroso que esté utilizando ese tipo de material porque causa ciertas enfermedades, entonces debo modificar, ¿no? Y volver a identificar peligros en esa zona. En el punto 2 de la identificación de peligros, tenemos ahora hay que evaluarlos, ¿no? Los riesgos para la seguridad, salud y otros riesgos para el sistema de gestión. Una cosa es evaluar el riesgo para la seguridad y otro para el sistema mismo, o sea, el sistema, que falle el sistema. A partir de lo que ya identifiqué anteriormente, ahora tengo que evaluar los riesgos, teniendo en cuenta que la eficacia de los controles que ya existen o los controles que no existen. Luego también debemos determinar otros riesgos relacionados con el sistema. Esto ya es con el sistema mismo. Podemos decir que con la SCT podría ser, es mejor dicho, la que le puede causar daño al trabajador. En cambio, el de abajo es al sistema. Por ejemplo, que haya renunciado el que lideraba el sistema y no encuentre o me estoy demorando demasiado en encontrar un reemplazo. Eso va en un riesgo a la implementación del sistema. Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para el ST deben definirse, mantenerse y conservarse como información documentada. Esta es una metodología de evaluación de riesgos. Hay muchas en general que se utilizan, pero la común, la más usada, por ejemplo la que tenemos acá, nos es una evaluación pues, por severidad y por frecuencia. ¿Qué tan severo puede ser el daño? Pasamos de verde a rojo. ¿Y qué tan frecuente se da el daño? Una severidad catastrófica que nos puede indicar varias fatalidades y una pérdida por más de $100,000 en lo que es daño a la propiedad. Entonces, como vemos, esta es una forma de evaluar el riesgo, ¿no? Si está en amarillo, será pues, un riesgo intermedio, en verde un riesgo bajo y en rojo un riesgo muy alto. La severidad está clasificada en 5, de menor, temporal, permanente, mortalidad y catastrófico, donde hay muchas. La frecuencia en común, en que ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda, ¿no? Puede ser que también pocas personas estén expuestas, una, ¿no? Nada más a ese peligro porque es una sola persona que lo hace, entonces lo consideran como una frecuencia poco probable porque es una sola la persona la que se puede equivocar o la que se puede, perdón, la que se puede lastimar. Pero si yo tengo cientos de personas trabajando expuestas a ese peligro, pues ya empieza a ser cada vez la probabilidad con que suceda accidente cada vez más alta. Las, los riesgos altos y medios, rojos y amarillos, necesitan medidas para minimizar el riesgo, ¿no? Y ellas deben ser incluidas en la planificación. En este caso, en el punto 6.1 y punto 4 del capítulo, lo vamos a ver más a detalle. Las verdes, puedes bien hacer algo o no actuar por el momento, ¿no? Cuando son muy leves, ¿no? Aunque lo recomendable siempre es hacer algo para que, digamos, se baje a cero la probabilidad de que se accidente. La evaluación de las oportunidades para la SCT y otras oportunidades para el sistema de gestión, en este caso ya son oportunidades, o sea, para mejorar. Se tiene que establecer, implementar y mantener procesos para evaluar qué cosas, las oportunidades para el SCT que permitan mejorar el desempeño, teniendo en cuenta los cambios y las oportunidades para adaptar el trabajo a la organización, el ambiente de trabajo, los trabajadores, las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para el SCT y otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión. Oportunidad pues es ver una mejora, ¿no? O sea, digamos que estamos trabajando bien, que a través de las barreras que se puso, pues ya el riesgo ha sido controlado,
El peligro está, el riesgo se evaluó, se controló a través de una barrera que se ha determinado y estamos trabajando bien. Puede que, no sé, vamos como 5 años que nadie se accidenta respecto a ese peligro, pero surge una oportunidad de mejora que puede ser una maquinaria que permita que haga determinada labor en la cual estuvieron expuestos los trabajadores. Entonces, eso, por ejemplo, al manejar un químico peligroso, ¿no? Un material, una sustancia peligrosa, hacerlo cada uno con su EPP, pues los protegía muy bien y ya nunca se intoxicaban porque trabajaban bien, ¿no? Y las barreras cumplían su función. Pero si encuentro una mejora donde ya no utilizo un químico A, sino uno B que daña mucho menos a las personas si es que un caso se expone, pues es una oportunidad de mejora. Y aunque ya estoy bien, la debo aplicar para poder tomar esa oportunidad. Tenemos los aspectos ambientales por parte de los 14001, que dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y de aquellos que pueda incluir y sus impactos ambientales asociados desde la perspectiva del ciclo de vida del producto. Se debe mantener información documentada de los aspectos e impactos ambientales asociados, criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. Debemos tomar en cuenta los cambios, las condiciones anormales y también la de emergencia. Entonces, en este caso, pues ya vemos desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y el ciclo de vida que habíamos visto en el módulo, ver desde que sale el producto, desde que lo fabricamos hasta cuando ya es desechado como material de descarte. Una actividad como un mantenimiento de equipos produce pues aspectos como la generación de residuos sólidos, residuos peligrosos, aceites y grasas, y el impacto es pues el aumento, por ejemplo, de los residuos a disponer, los posibles derrames en el suelo, la contaminación del suelo. Ese es el impacto. El aspecto, en cambio, es qué estoy generando, ¿no? Qué estoy produciendo en consecuencia de la actividad. En el 6.13, la determinación de los requisitos legales y otros requisitos, pues el debe nos señala un compromiso y un requisito a mantener una información documentada y a determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros que apliquen para nuestra determinada actividad productiva o de servicio, y otros que apliquen dentro del proceso de mejora y que necesiten comunicarse. Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al implementar, al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión son. Dentro de la planificación tenemos la planificación de acciones que nos pone como que debe planificar la toma de acciones para abordar sus riesgos y oportunidades. O sea, hay que ver cómo cuando alguien denuncia pues un riesgo o una oportunidad, alguien reporta o lo descubre, pues debe haber un proceso de cómo lo vamos a abordar, tanto los riesgos del DSCT o los aspectos ambientales significativos, cómo se va a planificar los requisitos legales y prepararse y responder a las situaciones de emergencia, y la manera en que vamos a integrar e implementar las acciones y cómo se va a evaluar la eficacia de esas acciones. Se debe tener en cuenta la jerarquía de los controles y salidas de los sistemas de gestión de SCT. Al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros y operacionales de los negocios. Dentro de la parte de la planificación, pues tenemos que colocar los objetivos y cómo se deben lograrlos. Todo, todo sistema de gestión tiene que tener objetivos, porque los objetivos nos permiten medirnos para saber si estamos cumpliendo o no. Establecer objetivos de suma en las funciones y niveles pertinentes y mejorar continuamente el desempeño. Deben ser pues coherentes con la política, ¿no? Si en la política yo digo el trabajador es primero, pues mis objetivos deben ir más o menos alineados a eso, ¿no? No puedo hacer otra cosa diferente.
deben ser medibles o evaluables, se deben poder medir, tener en cuenta requisitos aplicables, riesgos y oportunidades, resultado de la consulta, según la 45001, objeto de seguimiento, los objetivos deben evaluarse constantemente y ver si estamos cumpliendo o no, comunicarse cuáles son los objetivos, la organización debe saber cuáles son los objetivos y actualizarse si es que ya lo hemos cumplido o determinamos que tal vez fue erróneo, pues lo mejoramos y lo actualizamos. También se debe mantener documentado. La planificación de las acciones debe determinar qué se hará, qué recursos responsables, finalización, cómo se evaluará, cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de SOMA en los procesos de negocios. Esto es como un ejemplo. Tenemos acá el plan anual de seguridad y salud en el trabajo de un contratista, y luego pues ahí pues señalamos en ese plan qué vamos a hacer, ¿no? Todo, con qué recursos se va a contar, quién será el responsable, cuándo se evaluarán, cuándo finalizarán y todo eso. Los objetivos del sistema integrado y la planificación para lograrlos establece, como debe, establece funciones y niveles pertinentes en los procesos, que como habíamos dicho, pues deberían ser coherentes con la política, ser medibles, relevantes, tienen que ser objetos de seguimiento, y también debe determinar qué se hará, cómo se los va a cumplir, los recursos, los responsables y finalmente cómo se valora si hemos cumplido y quién va a dar el visto bueno, ¿no? En ambos casos, para cualquier norma, la 14.000 o la 45.000, debe mantenerse como con información documentada. En el capítulo 7, el apoyo, tenemos 5 ítems: recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Los recursos, pues la organización debe determinar, ¿no?, qué recursos se va a otorgar, no para empezarlo a funcionar, para implementarlo, para mantenerlo y luego mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En lo que es la competencia, pues dice, ¿no? Se debe determinar la competencia necesaria, o sea, de las personas bajo su control cuyo trabajo afecte el desempeño. ¿Qué debe saber? O sea, ¿qué cualidades debe tener? La competencia debe estar basada pues en la capacidad de identificar peligros, educación, formación, experiencia. Entonces yo voy señalando pues qué competencias necesito y todo eso me va a permitir determinar necesidades de formación, asegurándome de contar pues con la competencia y evaluar la eficacia, ¿no?, que corresponde. Lo que es en toma de conciencia, debemos conseguir que el trabajador sea sensibilizado y tomar conciencia en qué, y los políticos objetivos, políticas y objetivos, en cómo puede contribuir a la eficacia y el beneficio de una mejora en su desempeño, las implicancias de no cumplir pues, digamos parte de sus responsabilidades, cuando se investiga incidentes y los resultados de esto se les debe sensibilizar y para que tomen conciencia de qué es lo que puede haber pasado para que y hasta el daño que sufrió algún compañero para que ellos no cometan lo mismo, los peligros, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones que se van a tomar. Entonces, esto dentro de la 45001, decirles pues en tu resultado de trabajo hay peligro pues de, digamos, mucho movimiento de equipos motorizados, entonces qué debe hacer él para evitar ser lastimado, la capacidad de alejarse en situaciones de trabajo que consideren un peligro inminente, ¿no? Es obvio, cuando un equipo pues está con el freno mal, pues deben reportarlo, inmediatamente salirse del equipo, cosas así, ¿no? O sea, qué hacer ante ese tipo de situaciones donde el peligro es inminente, por ahí que un derrumbe, una debilitación de una columna en lo que es construcción, un explosivo en lo que es minería que está deteriorado, cosas así, ¿no? Entonces el trabajador debe poder alejarse, la capacidad de alejarse, de tener conciencia y los aspectos e impactos asociados con su trabajo, ¿no? Entonces todo esto sensibilizamos al trabajador porque es parte del proceso de mejora.
Entonces aquí ya te lo está colocando. Entonces ya no es una opción, lo tienes que hacer, debes sensibilizar a tu trabajador. En respecto a la comunicación, pues tanto externa o interna, se debe determinar qué comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién lo va a hacer. Se debe tener en cuenta aspectos diversos como género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, obviamente, ¿no? Si tenemos gente de idioma de otro idioma, pues debemos hacerlo también en el idioma que corresponda, discapacidad, si son mudos, lenguaje de señas. Debemos asegurarnos que sean considerados los puntos de vista de las partes interesadas. Eh, en las partes externas nos pueden haber sugerido algo, entonces asegurándonos de que hemos tomado en cuenta ello. Y al establecer se debe tener en cuenta pues los requisitos legales, asegurarse de que la información del sistema de la seguridad de salud en el trabajo es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo, y que también es fiable, o sea, es confiable, corresponde, no alterar la información. Y obviamente mantener también esta información documentada. En las comunicaciones internas se debe garantizar que exista comunicación entre los diferentes niveles, ¿no?, de la organización, sean niveles por estatus, por funciones, por áreas, ¿no?, área de sistemas, área de recursos humanos, área de contabilidad, ¿no? Todos deben asegurarse que haya una comunicación interna, asegurarse que los procesos de comunicación permitan mejora continua, o sea, tal vez un enlace para quejas, sugerencias, un correo, un número telefónico, cosas así, ¿no? Y también mantenerlo, ¿no?, documentado. Externamente, pues debemos pasar información pertinente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo comunicar pues teniendo en cuenta los requisitos legales. O sea, primero, qué cosas nos gustaría comunicar a nuestras partes externas, gobierno, municipalidades, proveedores, sociedad, y luego ver qué cosas nos obligan los requisitos legales, ¿no? Si todos los meses tengo que informar cierta actividad al municipio, pues lo debo hacer si es del ámbito legal. Pero si adicionalmente le quiero informar algo más, también lo puedo hacer, ¿no? Y determinar y mantenerlo documentado. La información documentada, todo lo que se refiere a la norma ISO, la 45001, pues nos dice que la información que documentada por la organización debe ser correspondiente a lo que se necesita para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cosas como el tamaño de la organización, el tipo de actividades, los productos, el proceso y los servicios, la complejidad de los procesos, la competencia de las personas, la necesidad de demostrar cumplimiento de requisitos legales y otros. Debemos tener toda esa información documentada para mantener la eficacia del sistema de gestión de salud en el trabajo. La creación y la actualización de nueva información documentada debe ser apropiada. Tiene que tener una identificación, una descripción, título, fecha, autor, número de referencia. El formato debe ser único, tanto en idioma, en versión, gráficos. O sea, si vamos a crear una nueva información documentada y tenemos que todos tienen que ser en dos idiomas, pues todos tienen que corresponder a dos idiomas. La revisión y aprobación para asegurarse de que es conveniente y adecuado. O sea, yo propongo algo, pero debe pasar por una revisión y aprobación. El control de la información documentada debe asegurarse de que ésta sea disponible y sea idónea para el uso donde sea y cuando se necesite. Ni modo pues voy a hacer tal vez una información documentada en una hoja A3 para lugares donde los trabajadores no disponen de un lugar donde lo van a poder ver o cosas así, ¿no? Entonces es obvio que tiene que ser un pequeño librito que pueden abrir, llevar en el bolsillo en cualquier momento. A eso se refiere, no debe ser idónea para su uso, para que se dé en su uso y cuando se necesite. Ahora, si va a ser en una oficina donde vamos a ver planos y todo, obviamente ahí sí puede ser grande, ¿no? Porque tenemos espacio para ver más detalle y demás. Debe ser protegida en caso de pérdida, en caso de confidencialidad, uso indebido o pérdida por integridad, o sea, se deteriora. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Pues lo mantenemos en digital, lo mandamos a enviar, no sé, lo que la organización crea conveniente.
Para el control de la información documentada se debe abordar las siguientes actividades: la distribución, el acceso, la recuperación y el uso. A quienes damos, quienes acceden, cómo lo recuperamos y quienes lo usan. Almacenamiento y preservación. La preservación de la legibilidad. Obviamente, almacenar nuestra información debe preservarse y debe ser legible. Control de cambios. Entonces, ahí ponemos versión 1, 2, 3, entonces ya sabemos que ha ido cambiando este formato. La conservación y la disposición, cómo la podemos tener a lo largo del tiempo, en formato digital, un servidor en la nube, o no sé. En el capítulo 8 ya tenemos la operación, la planificación y control operacional, la preparación y respuesta ante emergencias. Debemos planificar, implementar, controlar y mantener procesos necesarios para satisfacer al sistema de gestión SOMA relacionadas con el capítulo 6. O sea, la planificación, o sea, lo que ya hemos visto. El capítulo 6 habla de la planificación. Acá, en cambio, es más operacional. Y en el capítulo 8 es operacional. Debemos establecer, por ejemplo, criterios de operación, implementación del control, el mantenimiento en ISO 45001 y la conservación de la información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado de acuerdo a lo planificado, la adaptación del trabajo a los trabajadores para trabajos de múltiples empleadores. La organización debe coordinar con las partes interesadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con las otras organizaciones, según la ISO 45001. Entonces, planificar, implementar, controlar y mantener procesos que satisfagan el sistema de gestión y deben estar relacionados con el capítulo 6. En la 14001 pues tenemos que la organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario, o sea, cosas ya no previstas. Pueden ser pues digamos algunos accidentes, algún derrame de sustancias, entonces son adversas y entonces ¿qué hace la organización? Debe controlar los cambios que se hacen como consecuencia pues de algo no previsto. Los requisitos ambientales deben abordarse durante todo el ciclo de vida, igual que la ley ambiental. Todo el ciclo de vida se debe ser observado. Determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Este es un punto muy importante. Digamos, si yo voy a adquirir un equipo que hace mucho ruido, pues debe tener todos los requisitos ambientales, como cuántos decibeles debe producir o los decibeles máximos que debe producir. Si voy a comprar un equipo diésel, pues cuánto es lo máximo que debe emitir por el escape, lo que es dióxido de carbono. Comunicar los requisitos ambientales a proveedores externos, conforme yo necesito que sea un plástico biodegradable o algo así, entonces yo comunico a mi proveedor que ese es el tipo de producto que necesito. Considerar suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales asociados a transporte, uso, tratamiento y disposición final. En todo el proceso, desde el ciclo de vida, siempre la información acerca de los impactos ambientales. Eliminar peligros y reducir riesgos para el sistema de seguridad y salud del trabajo, solo para el ISO 45001. Se debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de peligros y reducir riesgos. Esto más o menos son pues, las barreras de protección. Primero eliminamos el peligro, cuando lo quitamos de ahí, por ejemplo tenemos un buzón abierto, el peligro es el buzón abierto, el riesgo es la caída de las personas. Lo eliminamos, como lo tapamos y ya está. Sustituimos con procesos materiales o equipos menos peligrosos. Le podemos, digamos, rellenar para que no sea tan profundo y si se cae alguien, pues sea pequeño. Entonces no está eliminado, sigue siendo un peligro, pero ya menor. O le reduzco el tamaño, ¿no? Ya no va a entrar una persona, sino una pierna nomás, algo así. Utilizar controles de ingeniería o reorganización del trabajo. Podemos poner un bloqueo, unas barreras, o hacer otro tipo de buzones que se deterioren menos y eso permite que estén mucho más tiempo tapados.
Utilizar controles administrativos incluyendo la formación pues, se refiere pues, a permisos, ¿no? Un control administrativo que por esa área solamente van a transitar las personas que tienen cierta autorización. Entonces ese es un control administrativo. Utilizar equipos de protección personal. Todas las personas que trabajan en esa área circundante a ese, digamos, a ese hoyo, les puedo dar un equipo, un arnés de seguridad, por si se caen, pues no sufran daño en la caída, no el daño sea menor. Entonces eliminamos, sustituimos, utilizamos controles de ingeniería, controles administrativos o por último equipos de protección personal. También la gestión del cambio. En todos los productos nuevos, todos los cambios sean planificados, temporales, permanentes, deben debe haber un proceso para el control de cambios, la implementación y el control de cambios, sea para productos nuevos, servicios, procesos, cambio de productos, servicios o ya procesos existentes, por ejemplo, como ubicaciones de lugares de trabajo, los alrededores, la organización de trabajo, las condiciones de trabajo. Podemos pasar de verano a invierno, entonces hay que evaluar cómo afecta, cambio de equipos o la fuerza de trabajo, éramos 2, 3 personas, ahora son 5, 6, 10, cómo cambia eso, cambios en los requisitos legales, otros requisitos, cambio en el conocimiento, la información sobre los peligros y riesgos para el SCT, como les decía, no, algo que parecía normal, pues ya luego pasa a ser peligroso porque se investiga y se descubren algunas cosas, ¿no? Desarrollo en conocimiento y tecnología. Entonces, mejoramos algún producto y como vamos a cambiarlo para que lastime menos a nuestro personal, entonces implica una gestión del cambio. La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Un cambio no previsto puede ser, pues, digamos que una máquina se malogre y su reparación va a tomar demasiado tiempo. Entonces tengo que mudar de un lugar A a un lugar B todo a ese equipo porque vamos a utilizar una máquina alterna pero que no cumple las mismas condiciones en capacidad de producción y como no estaba previsto pues tengo que ver qué voy a hacer, identificar los peligros de ese nuevo lugar, si debe ir menos personal o si es muy pequeño, muy grande la iluminación y todo eso. En lo que es compras, pues, la norma nos dice que debemos establecer, implementar y mantener pues, todo un proceso de cómo se va a realizar una compra, sea de un producto o un servicio, de forma que asegure la conformidad con nuestro sistema de gestión. En este caso, pues, se debe coordinar los procesos de compra con los contratistas, identificar y evaluar los peligros respecto al SCT y todo lo que se refiera a que pueda comprometernos los resultados con nuestro sistema de gestión. Pueden ser las operaciones que hacen los contratistas, lo que ellos que compren y que esté vinculado a la labor que van a hacer y asegurarnos que los contratistas mismos cumplan todos los requisitos de nuestro sistema de gestión, inclusive antes de ser contratado, ¿no? Ver si está cumpliendo o no lo está haciendo. Si nosotros utilizamos un material A, un concreto X, porque hemos determinado que es más seguro y ecoamigable, pues si el contratista lo llevamos a construir algo para nosotros, pues debe utilizar el mismo digamos, cemento, ¿no? En lo que es contratación externa, se debe controlar, se debe determinar, ¿no? Unas funciones y unos procesos para el contratado externo, asegurándonos pues que sean coherentes no solo con los requisitos legales, también con los requisitos de nuestra organización y que nos permitan alcanzar los resultados del sistema de gestión. Y el tipo y el grado de control se debe determinar pues por el mismo sistema, ¿no? Qué tanto se va a controlar este tipo de contrataciones externas. En lo que se refiere a preparación y respuesta a emergencias, hay que establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse, para responder, prevenir, mitigar los impactos ambientales adversos, respuestas planificadas y prestar los primeros auxilios.
A todo ello pues hay que informar a las partes interesadas, a nuestros trabajadores de cómo son estas preparaciones y respuestas a emergencias. También hay que responder a emergencias reales y tomar acciones apropiadas de acuerdo a la magnitud de un impacto ambiental. Poner a prueba periódicamente nuestras respuestas planificadas a través de los simulacros, ¿no? Y evaluar, revisar periódicamente pues si estamos haciendo bien o si necesitan estas respuestas planificadas un cambio, ¿no? Todo ello conservar en una información documentada. En el capítulo 9 de evaluación y desempeño tenemos 3 ítems: la seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditorías internas y revisión por la dirección. En el seguimiento, medición, análisis, pues hay que establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento y medición. Todos estos tienen que abarcar pues, en el sentido de que qué vamos a seguir, cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a determinar si los resultados son buenos o malos. Si 80% es bueno, si 90% es malo, o determinar cómo se va a evaluar una determinada medición y analizar, ¿no? Las mediciones que se tienen a través de un proceso estadístico, matemático, una fórmula, no sé, ¿no? Eso ya lo determina la organización y obviamente se debe mantener información documentada de esto. Si se utiliza algunos equipos que necesitan ser calibrados y tal vez constantemente verificados, pues es responsabilidad de la organización. En la evaluación del cumplimiento se debe evaluar pues en lo que evaluamos el cumplimiento de nuestros requisitos legales. Debemos determinar con qué frecuencia se va a evaluar, qué se va a evaluar y las acciones a tomar, y esto y tener pues como información documentada para mantener un conocimiento y comprensión del estado de la evaluación del cumplimiento. Si vamos a hacer evaluaciones mensuales, pues saber, ¿no?, en qué porcentaje ya estamos. En lo que respecta a auditorías internas, la organización debe, a intervalos planificados, indicar si cumple, ¿no?, los requisitos propios, las normas legales, se implementa o si se mantiene de manera eficaz el cumplimiento de nuestro sistema de gestión. Un programa de auditoría pues tiene que ser planificado. Tenemos que definir ciertos criterios, definir el alcance de la auditoría, seleccionar a los auditores, informar a la dirección pues de los hallazgos pertinentes y también a las partes interesadas, tomar acciones correctivas y todo esto conservar como información documentada. La revisión por la dirección pues corresponde a una serie de informaciones de los cuales ellos deben tener en cuenta pues el estado de las revisiones previas, las anteriores, los cambios en cuestiones internas y externas, en las expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales, el grado de cumplimiento de la política, la adecuación de recursos, logro de objetivos, información del desempeño, adecuación de recursos, comunicación pertinente con las partes interesadas y las oportunidades de mejora. Y en base a todo eso que ha visto pues la dirección, pues nos da salidas, que es la conveniencia de la educación y eficacia del sistema. O sea, si conviene o no conviene seguir con el sistema, o lo podemos modificar o adecuar. ¿Qué conclusiones puede sacar de toda la información que ha recibido, las decisiones que va a tomar, las oportunidades mejor que pueden haber encontrado, el requerimiento de recursos que ellos han considerado pertinentes, tal vez ha sido muy poco, nos van a dar más, y los cambios en la planificación estratégica global. En el capítulo 10 de mejora, las generalidades, los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y la mejora continua. En lo que es las generalidades, pues las oportunidades de mejoras, se debe de establecer un proceso para saber qué se va a hacer con esas oportunidades de mejora, para implementar acciones, ¿no?, para que reaccionemos ante las no conformidades, tomamos acciones para el control de la corrección, hacer frente a las consecuencias, evaluar la participación de los trabajadores e involucrados, ¿no?, con las partes interesadas, revisar las evaluaciones existentes de riesgo y oportunidades. Debemos determinar e implementar cualquier acción correctiva, controles y gestión de cambio, evaluar los riesgos de la salud y seguridad de salud en el trabajo que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, revisar la eficacia de cualquier acción y hacer cambios en el sistema.
Esta información pues debe ser documentada y comunicada a los trabajadores pertinentes, representantes e incluso las partes interesadas. En lo que es mejora, pues debemos mejorar su desempeño, promover una cultura de mejora a nivel organizacional, ¿no? Todos siempre buscando qué podemos hacer mejor. Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora. Comunicar estos resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores o representantes. En lo que es mejora, pues el ciclo PHVA es el componente principal como la mejora continua, el ciclo de Deming. En planear, pues, tenemos que ver cómo se va a evaluar lo realizado, cómo se hará, qué se hará, cuándo se hará, y qué se va a hacer con los resultados de evaluación. Eso es planear. Hacer, en cambio, es ejecutar lo planeado, ¿no? Y documentar todo lo que se está haciendo. En verificar es preguntarnos, ¿no?, si se hizo lo planeado, se lograron los objetivos, los resultados, cuánto fallamos, el impacto en nuestros clientes. En actuar, pues, qué aprendimos, ¿no? Qué errores aprendimos, qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y ahora, cómo aplicamos todo aquello que hemos aprendido. En esta parte vamos a ver un poco de cómo pasamos de las OSAS 18001-2007 a la ISO 45001-2018. Entendemos que las OSAS 18001 fue hecha por el Reino Unido, ¿no?, en la British Standards Institution, y contiene estándares y procedimientos y se enfoca en la seguridad y salud ocupacional. La ISO 45001 vino para retirar a las OSAS 18001 y todas las empresas, las organizaciones que fueron certificadas en 18001 en OSAS, pues tienen plazo hasta marzo para mudarse a la 45001. Y este es un sistema de gestión pues, que está más enfocado en los beneficios de la organización, un planeamiento estratégico y en la seguridad y salud de los trabajadores. La 45001 se publicó el 12 de marzo de 2018. Es la primera norma internacional para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en Perú fue aprobada pues, el 2 de agosto de 2018 bajo la norma técnica, con la resolución directorial número 020, ¿no?, del INACAL. Entonces acá ya tenemos nuestra norma técnica peruana que corresponde a la ISO 45001. No modifica. Hay normas técnicas que puede tener Ecuador, Chile, sus propias normas técnicas de la 45001, pero eso no significa que hay diferentes capítulos o que han modificado algo, no. Es básicamente una traducción. Es la traducción oficial para Perú. Y si nosotros queremos implementar la ISO 45001 en Perú, pues tenemos que basarnos en esa norma técnica peruana. ¿Por qué se hizo la 45001? Porque hay muchos accidentes laborales. La OIT pues, nos dice que hay un trabajador muere por cada 15 segundos. Entonces, en vista que hay tantos trabajadores que fallecen por accidentes laborales, o que también sufren daños, ¿no?, incapacitantes, pues es lo que se convenió en crear una norma internacional respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Esta norma pues le facilita a las organizaciones poner en marcha un trabajo seguro, porque el fin de esta norma es disminuir pues, los accidentes y las enfermedades laborales. Como posee la misma estructura de alto nivel de las normas ISO 9001 y 14001, hace fácil la integración. Asimismo, pues aumenta la coherencia global en cómo gestionar la seguridad aquí y en todos los otros lugares que desean adoptar la norma, ¿no? Hay algunos cambios en clave en los términos de definiciones, como accidentes e incidentes, eran llamados en las OSAS, en las ISO son llamados incidentes. Lo llamaban pues enfermedad en las OSAS, en las ISO es lesión y deterioro de la salud. Seguridad y salud ocupacional, en lo que es en las OSAS, en la ISO pues es llamado seguridad y salud en el trabajo. O sea, es más amplio el término en el trabajo. En las OSAS tenían un representante de la alta dirección. En lo que es la ISO 45001 pues tenemos a la alta dirección y a un punto adicional que es el liderazgo. Tiene pues la ISO 45001 requisitos más específicos, tiene un enfoque más preventivo y aborda el proceso de compras que no era considerado, por ejemplo, en las OSAS 18001. También tenemos el punto de liderazgo. Las OSAS no hacía énfasis en el liderazgo, solamente la alta dirección delegaba a un responsable y ese se hacía cargo, no rendía cuentas.
En cambio, el ISO 45001 no. El liderazgo implica la participación de todos los trabajadores y que la dirección es la responsable de rendir cuentas. No puede dar responsabilidades, pero quien rinde cuentas es la dirección. Integra los requisitos del sistema de gestión en un proceso de negocios, ¿no? En la participación, pues los trabajadores, los 18.001, solo tenía más que nada los representantes, ¿no? Y que participaban en el IPER, en la investigación, no en todas las actividades, solo en algunas, ¿no? Y la contratista pues era consultada en el caso de cambios que afecten a las partes internas. En lo que es la 45.001, al poner un punto como liderazgo, pues el trabajador debe ser consultado en todo, ¿no? En la planificación, en cómo se hace, quién lo hace, y también en todos los ámbitos del sistema de gestión. Puede ser a través de sus representantes o directamente a los trabajadores. La organización lo decide cómo. La planificación, pues el concepto de control operacional ya exige el planificado de quién, cómo, cuándo, con qué. En cambio, en las 18.001 era muy genérico. Podría ser hasta una señalización y eso era considerado un control operacional, ¿no? Decir, no toque, ya era un control operacional. La ISO 45001 ofrece pues un mayor enfoque en los objetivos, ¿no? Para lograr el desempeño del sistema. El riesgo, la ISO 45001 abarca riesgos positivos y negativos. Los negativos pues son los que producen daño y los positivos son aquellos que son llamados oportunidades, ¿no? Entonces el análisis de riesgo involucra ambos. Incluye los riesgos de la seguridad y salud de los trabajos y también para la implementación, o sea, ya no solo del trabajador, su peligro y su riesgo, sino también del propio sistema. Tenemos el capítulo de apoyo, algo que hace un énfasis a cómo determinar los recursos que va a necesitar nuestro sistema de gestión. El capítulo de la operación, que es el núcleo, el corazón de la norma y que varía de norma a norma, de la 45.000 a la 14.000 a la 9.000, y que incluye pues requisitos especiales, ¿no? Y que hacen que eso pues sea más específico y nos permita abarcar mejor lo que se está queriendo tratar. Como recomendación, pues si tiene una empresa ya la 18.001, pues prácticamente tiene el 85% de la 45.001. Hay que no tratar de inventar nada, algo que no esté exigido. Hay que ver qué exige la norma y solamente ver si se le da cumplimiento. Si la 18.001 ya le daba cumplimiento, pues la dejamos y la mantenemos. Y si no, pues implementamos, ¿no? Considerar pues que aún no existe procedimientos en el 45.001 y por tanto la documentación es vital. Si no está documentada es como si no existiera. Entonces la organización decide cómo documentarla. Usualmente pues el sistema de gestión más amplio, todos tienen responsabilidades en la seguridad propia y de los demás, entonces todos deben colaborar. Y los procedimientos que son considerados en la ISO 18.001 pues sirven para ser incluidos como información documentada en la 45.001. Hasta ahí hemos llegado al término del módulo 3 y nos vemos en la próxima.